muchas faltas. Pero bueno, empezamos a ver un método que, pues más que nada este método es el cómo podemos estudiar un libro completo. Recuerden que estamos con el propósito de estudiar, aplicando herramientas, métodos, estudiar la Biblia. Y en este caso dijimos, por donde vamos a empezar es por saber cómo podemos estudiar mejor un libro completo. Entonces, el propósito entonces es, o al finalizar de aplicar este método, el resultado va a ser que nosotros podamos tener una comprensión general del libro. Decíamos, a nosotros normalmente todos nosotros estudiamos siempre pasajes, versículos a veces, pero en realidad, ¿cómo creen ustedes que se deberían de estudiar los libros? Pues realmente fueron escritos para leerse en su totalidad, como un todo, ¿verdad? Y hay un mensaje que el autor quiso transmitir desde que inicia su libro hasta que finaliza. Pues ese es el propósito de los libros, dar como un mensaje general. Entonces nosotros pues estamos acostumbrados a leer o a estudiar solamente secciones, pero este es un método en el que al finalizar, al aplicarlo, vamos a tener una comprensión general del mensaje del libro. Entonces, de este modo, cuando nosotros ya queramos estudiar una sección de ese libro, la interpretación que vamos a hacer de ese pasaje va a ser dentro del mensaje general que ya conocemos. Y pues tenemos menos margen a cometer errores de interpretación o a sacar versículos de contexto, porque ya lo vamos a interpretar dentro de ese contexto general. Ese es el propósito de este método. Entonces, bueno, encargamos por ahí de tarea algunos pasos, pero sé que algunos no vinieron, entonces voy a dar como que un repaso en esta clase y a la vez que vamos revisando su tarea, ¿ok? Dijimos que este método se enfoca principalmente en entender el mensaje basado en varios aspectos. ¿Estos aspectos son cuáles, hermanos? ¿Qué consideramos para pues tener la comprensión de ese mensaje? El autor, ajá. ¿Dónde y cuándo se escribió? ¿Sí? ¿A quién se le escribió? ¿Qué lo motivó al autor a escribir? Sí, pero ahí al principio no anotaron una descripción que hicimos de este método, que lo hacemos basándonos en contexto histórico, algo así que hayan escrito al final, al principio, perdón, como introducción. Sí. Ajá. Dice, este método consiste en estudiar cada libro según las circunstancias históricas. Escoger el libro, leerlo completo. Circunstancias históricas, muy bien. ¿Qué más? Un panorama general. Ajá. Y ya luego responder las siguientes preguntas, que es el autor del libro. Ok, eso ya es al entrar al método. Ajá. Pero así de manera general dijimos, este método es para tener, como ya dijimos, un panorama general del mensaje central del libro. Lo hacemos en base a las circunstancias históricas y tratando de identificar el mensaje que se le dio a los receptores originales de ese mensaje, características del autor. Entonces todo es en base a los mismos datos que nos proporciona el libro en sí. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a dividir la tarea que les encargué en tres partes. La primera parte le podemos llamar, pusimos ahí preguntas básicas, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces la primera parte serían responder las preguntas. Parte número 1 serían las preguntas. Entonces, bueno, obviamente lo primero era elegir el libro, como ya dijimos la semana pasada, leerlo todo. La primera vez se lee todo completo. Así es, leerlo todo completo, pero pues si notaron ustedes, cada vez que hacíamos cada uno de estos pasos,
muchas veces tuvimos que recurrir a volverlo a leer, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Lo vas leyendo varias veces, pero por ejemplo, la primera vez pues tuviste un panorama general. La segunda vez a lo mejor lo hiciste con la intención de responder estas 7 preguntas básicas. A lo mejor lo leíste una vez más, pero ahora con el propósito de encontrar las características del autor y del receptor del mensaje, que fue el paso número 2. La tercera vez lo hiciste otra vez, pero ahora para identificar las secciones. Entonces, al final de cuentas, lo vienes leyendo varias veces, y es así como obtienes, pues, el panorama general al finalizar. Entonces, lo primero fue, como ya dijimos, responder las preguntas, y esas preguntas tienen que ver con el autor, las circunstancias, los destinatarios, los mensajes, el propósito. Entonces, las preguntas eran, ¿quién escribió esta carta? Por ejemplo, esta carta, que fue lo que encargamos de tarea, ¿qué respondieron? ¿Sí respondieron las preguntas? ¿Quién escribió la carta? Rab Shaul. ¿Dónde y cuándo se escribió? Cuando estaba prisionero. ¿A quién se le escribió? A Timoteo. ¿Ok? ¿Por qué crees que el autor la escribió o qué lo motivó a escribirla? Porque ya se iba, bueno, creía que ya estaban. ¿Ok? Como una despedida. Esa era la motivación, ¿ok? Recuerden, no es lo mismo el por qué que el para qué. ¿Por qué lo escribió? ¿Qué lo motivó? Que ya tenía que dar ese mensaje quizá final y quería despedirse. Pero ¿para qué lo escribió? ¿Fuera otra pregunta? Para darle ánimo. Últimas recomendaciones, ok, muy bien. ¿Qué es lo que quería lograr? También decía esa pregunta. Que prosiguiera el ministerio, o sea, para el cual había sido llamado. O sea. Muy bien. ¿Y cuáles creen que son los mensajes principales? ¿Qué respondieron? Exhortación a los siervos fieles. Ok, exhortación a los siervos fieles, muy bien. Puse que motivara a Timoteo para que continuara la misión del Evangelio, la confianza en la autoridad de las Escrituras y la advertencia contra los falsos maestros. Muy bien. ¿Cuál cree que es el significado de esta carta para los lectores originales que pusieron? Motivarles a seguir en la fe de nuestro Señor Yeshua. Muy y bien. saber que con quién cuentas y con quién no. ¿Y qué más? Y que seguir predicando la palabra y despedirse, porque pronto morirá. Muy bien. ¿Y cuál cree que es el significado de esta carta para su propia vida? Ahí en una primera lectura, ¿qué obtuvieron ustedes? Yo le puse para que anhele, para mi vida, ser como Timoteo, tener una fe genuina y no desmayar. Muy bien. ¿Alguien más respondió algo? Pues no sé que para mí era un reto posicionada en el capítulo eterno como está para verdad. Ok. Bueno, hermanos, entonces para los que no vinieron a la clase anterior y no alcanzaron a lo mejor a ver la clase, el paso número 1 que hacemos para estudiar un libro es contestar preguntas básicas, como ya pudieron escuchar ustedes, que el autor, quién lo escribió, a quién se lo escribió, para qué, por qué. Entonces son preguntas básicas que tenemos que responder. Eso es lo primero que vamos a hacer al querer estudiar un libro. La parte número 2 se trata del autor y el destinatario. Destinatario es a quien se le está escribiendo el libro o para quien se escribió. En este caso, pues la segunda carta de Timoteo ya ahorita respondieron en las preguntas básicas que la escribió ¿quién? Pablo, Rab Shaul, y que se la escribió ¿a quién? A Timoteo. Bueno, entonces obviamente esto va a variar de libro a libro, pero siempre tenemos que centrarnos en el autor y el destinatario. Entonces ahorita contestamos de manera general, pero la parte número 2 era hacer una lista de todo lo que este libro nos dice acerca de ellos. Entonces ahí yo les dije que podían hacer un listado o hacer una tabla donde enumeraran los capítulos que tiene el libro. Entonces, ¿cuántos capítulos tiene? 4. Y por decir, ponerle capítulo 1.
¿qué me dice el capítulo 1 acerca del autor? Entonces, ¿qué pusieron ustedes ahí? Que es enviado de Mashiach. Enviado de Que Mashiach, ¿qué estaba más? preso. Que era Que estaba preso, que era predicador del predicador del evangelio, ¿qué más? irrepresible, Ok, Buen testimonio, maestro. mártir, muy bien. ¿Y qué nos dice acerca del destinatario? ¿Qué dice acerca de Timoteo, el capítulo 1? que era como un hijo, Ok, Era un siervo, que tenía una fe genuina, que Muy tenía bien. el don de Dios, digna de llamamiento. confianza, Nieto de Loida, hijo de Unice. muy bien. Entonces, en esta ocasión, en este segundo paso, volvemos a leer el libro, pero con el propósito de escribir toda la información que encontremos acerca de estos dos, del autor y del destinatario. ¿Ok? Entonces, todo esto, una vez más, para poder comprender el mensaje original. Cuando nosotros hacemos todo esto, pues ya hasta ahí ya vamos adquiriendo una mejor perspectiva de quién fue la persona que lo escribió y a quién se le dirigió, y pues ya vamos a tener una comprensión un poquito más amplia hasta este punto de pues del libro en general. Entonces, esto es lo que hicimos en el paso número 2. Los hermanos que no lo hicieron, hay que hacerlo. Entonces, hay que al finalizar completar todos nuestros métodos. Entonces, el ejercicio es contestar las preguntas. La parte número 2 es enlistar todo lo que nos diga el libro acerca de autor y de destinatario. Entonces me estoy dando la oportunidad de revisarlo otra vez en clase para que si quedó alguna duda o alguien no lo ha hecho, pues lo pueda hacer. No crean que nada más así porque si es para que pues todos vayamos a la par en aplicar los métodos. Entonces, si alguien todavía no lo hace, pues tiene la oportunidad de hacerlo esta semana. No les voy a encargar otra tarea para que puedan ponerse al corriente, ¿ok? Bueno. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la parte número 2. Hermanos, los que no lo pudieron hacer, ¿tienen alguna duda en este punto de lo que vamos a hacer? En la parte número 2. ¿A qué se refiere? ¿A qué carta se refiere? Estamos trabajando con segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Ajá, ese fue el ejercicio de clase. La parte número 1 es responder las preguntas. La parte número 2, todo lo que nos diga el libro acerca de estos dos. Lo pueden ir haciendo por capítulos. Lo que diga el capítulo 1, lo que diga el capítulo 2, el 3 y el 4. Al fin que pues nada más son 4 capítulos. Entonces, cuando terminamos esta parte número 2, ya ustedes tenían la perspectiva de quiénes son estas dos personas. Pudieron tener si ustedes nunca hubieran leído la Biblia, no saben quién es Pablo, no saben quién es Timoteo, pues ya al aplicar este ejercicio, ya lo hubieran sabido, ¿verdad? Ya tendrían más información acerca de ellos, quiénes son, si eran jóvenes, si no lo eran, qué les preocupaba, qué estaban pensando, qué problemas tenían, qué cualidades tenían. Todo eso lo podemos apreciar en el punto número 2. Por eso es tan importante pues el hacerlo, ¿verdad? Porque aquí ya los entendemos mejor, ya nos metimos a conocerlos más y tener una comprensión una mejor comprensión del mensaje del libro. Y en la parte número 3 le vamos a denominar, hasta aquí nos quedamos en la tarea, bosquejo y síntesis. ¿Okay? Esto está un poquito a lo mejor más revuelto, pero vamos a ver cómo lo hice. Entonces, en la parte número 3 volvemos a realizar la lectura del libro, pero ahora con el propósito de identificar las secciones que componen el libro. Dijimos la semana pasada, algo muy importante es tratar de
pues no tomar tanto en cuenta las divisiones que ponen las casas editoriales, sino que nosotros, tomándolo como si fuera el libro un todo, tratar de identificar cada una de las secciones que lo componen. Y dijimos, ¿cómo vamos a identificar donde hay un cambio de una sección a otra? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que nos puede ayudar a identificar las secciones? ¿En qué nos vamos a basar para identificarlas? Cambio de tema. Ok, donde hay un cambio de tema. No solamente de tema, o sea, un cambio de idea, a veces también puede ser un cambio de lugar, un cambio de fecha. Entonces ahí puede ser que se encuentre una sección, también puede ser un cambio de personaje, un cambio de tiempo. Entonces nosotros al leer y al identificar que hay un cambio de tema, de idea, de tiempo, de personaje, podemos decir, ok, aquí comienza otra sección. Entonces nosotros vamos a identificar las secciones en base a estas cosas, no en base a las divisiones que ya trae la Biblia, que pues esas fueron impuestas, no. A lo mejor muchas veces sí van a coincidir, porque claro que quien las realiza pues hace un estudio, ¿verdad?, para ponerlas, pero quizá muchas veces no van a coincidir. Entonces vamos a identificar cada una de las secciones. ¿Okay? La idea de identificar las secciones es ponerle las citas. Por ejemplo, ustedes ahí sí pueden poner, no sé, primera sección, no sé, Timoteo 1:1 al 1:11, no sé, o al 1:17. No sé, estoy diciendo un ejemplo, no lo tengo aquí todavía escrito, pero así es como van a identificar una sección. Luego ustedes dicen, no, pues aquí hay un cambio de tema. Ok, segunda sección, Timoteo 1:12 a Timoteo 2:4, no sé, sección número 2. Y así vamos a ir marcando las secciones que componen el libro. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda los hermanos que no lo han hecho? ¿Cómo identificar una sección? Por ejemplo, ahorita si tienen ahí su Biblia, pueden abrirla en la carta. Por ejemplo, en la primera parte vemos que son, por ejemplo, saludos, ¿verdad? Ahí en la primera parte. Entonces, cuando notemos que hay un cambio a otro tema, pues ahí podríamos decir, bueno, aquí comienza otra sección. ¿Tuvieron los hermanos que lo hicieron algún problema para identificar las secciones? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ¿sí? Bueno, la forma en que pero yo vi el libro de Timoteo, que no guardo capítulos, ¿verdad? Ajá. Entonces a mí, yo tenía la tarea de escoger un libro y hacerlo uno mismo. Ok. ¿Usted lo hizo con otro libro? Sí, con otro libro. ¿Con cuál lo hizo, hermano? Dijo, tengo un problema porque me dice con Hebreos. Es el más complicado de todos. Bueno. Y había semana, ya pasó hablando del libro de Hebreos, y California me ganó. Ok. Bueno, no, pues yo les di el libro porque trato de buscar uno sencillo, ¿verdad? No les voy a dar Daniel porque pues, va a estar muy complicado o así otros libros. Entonces yo quería uno corto porque pues obviamente ese tiene más capítulos, pero si usted está aplicando el método no hay problema. Pero la idea es que pues lo pudiéramos hacer con este que está más sencillo, ¿verdad? Y así poder como venir y comentar a lo mejor las mismas respuestas y ya darnos cuenta. Pero bueno, está bien, hermano. Entonces, igual lo revisamos. Eso es lo que íbamos a hacer. Primero en la parte número 3, identificar las secciones. ¿Hasta aquí, hermanos, tienen alguna duda los que no estuvieron en la clase anterior? ¿Cómo identificar las secciones? ¿No? ¿Cómo las identifica? ¿Cómo las identifica? Pues ¿cómo las identifica, hermano? ¿Qué estamos diciendo? Por eso digo, ¿cómo identifico una sección o otra? ¿Qué dijimos, hermanos, ahorita que acabamos de decir? Por el cambio de tema. Cambio de O tema, cambio de cambio de idea. tiempo. Una cosa, hay veces que habla, por ejemplo, del saludo. Luego habla, por ejemplo, de traducción. Luego habla de cómo ganar la traducción. O sea, no se les olviden las cosas que dijimos que, lo que dimos en la clase antes de entrar a los métodos, que es que vamos a hacer una lectura concentrada, atenta, y obviamente si estamos leyendo con ese detalle,
y concentrados, vamos a poder identificar dónde hay un cambio. Tú dices, bueno, aquí en esta parte eran puros saludos y luego aquí ya está entrando en un mensaje a lo mejor específico para cierta persona, esa es una sección distinta, o está hablando de alguna doctrina o ya va a dar instrucciones distintas, pues ahí es otra sección, ¿sí? Hay a lo mejor una práctica que en mi caso yo solía hacer es borrar los números, los capítulos, Ándale, y los deja fuera, toma otro sentido en realidad. Claro. Ya sea que escriba todo el libro, hacerlo cortito, y ya dejamos todos los números y capítulos y comentarios y leemos como si fuera una carta. Ajá, sí, es lo que comentamos de ¿por qué estudiamos un libro completo? Pues porque para eso fueron escritos, para entenderse como un todo. Somos nosotros los que siempre estamos acostumbrados a estudiarlos por secciones, y en esas cosas pues a veces se cometen errores de sacar enseñanzas fuera de contexto. Lo ideal sería que pudiéramos hacerlo con todos los libros, pero bueno, a veces se nos dificulta. Pero pues el método, como quiera, ahí está, el tratar de entender el libro como un todo, tener una comprensión general. Y entonces sí, si ya vas a estudiar una sección del libro, pues ya lo vas a hacer dentro del entendimiento del mensaje completo de ese libro. Entonces vas a tener menos margen de error. Y lo otro que dijimos, el tip importante, no tomar en cuenta todavía podemos tomar en cuenta quizá los capítulos, los versículos, así como para poder marcar nuestras divisiones, pero lo que sí quizá no es los títulos que a veces traen ahí o así. Incluso si queremos, pues ni los capítulos ni los versículos, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces así ya vamos marcando las secciones. Dijimos ¿cómo le hacemos para identificarlas? Un cambio de tiempo, un cambio de tema, un cambio de idea, un cambio de personaje, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pastor, levanta la mano. Nada más le voy a decir a la hermana que poner el ejemplo de las cartas, ¿no? Una carta tradicional, como sabemos, siempre está dividida en tres partes: el saludo, el asunto, la despedida. Y a veces que le pones un postdata, ¿no? Es una carta tradicional. En este caso estamos con una carta, entonces digamos como carta va a tener esas divisiones naturales. O sea, siempre una carta va a empezar con un saludo. Después identificar dónde termina el saludo y empieza ya el asunto que va a tratar. Pero en este caso, en el asunto que va a tratar, no es un solo asunto, son varios. Entonces ahí tenemos que identificar o dividir los asuntos, que eso es lo que hay que hacer. Y al final pues va a haber una despedida, ¿verdad? Igual como nosotros usamos a veces el postdata, también en estas cartas puede haber un postdata. Sí, eso aplica pues para las cartas. Pues, sí. ¿Es un poquito más, hermano? Bueno, si hay unos libros complicados, ¿verdad? Que, por ejemplo, Hebreos sí se mete complicado, pero Apocalipsis es un poquito más porque hay partes que es un mensaje y lo van leyendo poquito por poquito, pero a veces lo leen un curso y lo retoman después de varios libros más adelante. Hay que tener cuidado con eso también, porque a veces te leen un curso algo y luego a ver los siguientes de repente y dice, hay que tener cuidado con eso también. Sí, la misma escritura, hermano, bueno, las Biblias, lo que decimos es que, por ejemplo, una sección es lo que usted ve ahí en su Biblia que, no sé, la alimentación de los 5,000 y luego ya después, no sé, otro milagro. Entonces, la editorial divide esas secciones porque este fue un tema, este fue otro tema, aquí ya cambiaron, ya están en otro lugar. Y va marcando eso con nombrecitos y las hace secciones, pero lo que nosotros decimos, nosotros vamos a hacer nuestras propias secciones, no considerando eso. A lo mejor a veces van a coincidir, a veces a lo mejor no, entonces lo mejor es quizá no tomarlas en cuenta para nosotros ir marcando nuestras propias secciones. Es lo que vamos a hacer, lo mismo que hacen ellos de identificar, ok, aquí fue este evento, aquí está hablando de este tema, aquí hay un cambio. Nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo, ¿ok? Hay Biblias que omiten eso. Ajá. O sea, no recuerdo cuál, pero hay unas versiones
que no aparece ningún título ni subtítulo, nada. Pero ponen nada más el puro capítulo y versículo. Oh, ok. Pero Sí, está muy esas son buenas para eso. Sí. Bueno, por ejemplo, ahí, hermanos, ¿cuál fue la primera sección que ustedes identificaron? Quienes hicieron la tarea. A ver, denme un ejemplo. Los saludos, Saludos, así le pusieron. del 1 al 4. Ok. Se puede poner introducción. Ajá. Es introducción. Se puede poner introducción y hasta se podrían tomar un poco más de versos también, porque si no, a lo mejor no van a salir muchas secciones. Sí. Entonces ahí puedes poner introducción o, no sé, Es que algo muy característico, por ejemplo, del Racha o en todas sus cartas, es que en la introducción puedes dividirlo en dos partes, que sería saludos y acciones de gracias. Ah, sí, sí, sí. Y ahí ya tenemos, digamos, dos puntos en una misma sesión de la introducción. Ok, muy bien. ¿Alguna otra sección, hermanos? Por ejemplo, hermana Mari, ¿cuál puso después? Así. Pues es que ahí ya no le puse nombre, nada más le puse que pues que del 5 al 9, donde era pues recordarle a Timoteo, ¿verdad? Que no se olvidara de, pues sí, de que él era un elegido y Ok. todo eso. Ok, primeras instrucciones a Timoteo, Era un no llamado sé, de Yeshua. Ajá. llamado de Timoteo, no sé, ahí como le hayan puesto, ¿verdad? No tenían que poner, bueno, sí, eso lo vamos a hacer ahorita, pero bueno, vamos identificando entonces las secciones. Y luego, al hacer esta lectura, esta tercera, cuarta lectura, no sé ya qué número es, cuántas veces hayamos tenido que leer, pero ahora con este propósito de identificar las secciones, también dijimos que íbamos a identificar otras cosas importantes. Unos eran como las palabras clave o las ideas que fueran ideas repetidas. Entonces a lo mejor encontramos que de repente en una sección y otra pues vemos ideas que se repiten o palabras que se repiten. A ver, menciónenme alguna palabra que se repita mucho durante la carta que hayan identificado. Recordar, sí. Recordar. Sufrimiento, ¿ok? O sea, acuérdate, le recordaba que se acordaba. Las palabras que más se repiten es Mesías Yeshua, Ujú. recuerda, fidelidad, palabras, firmeza, Dios, verdad, oponerse y tiempo. ¿Ok? Fe, muy bien. Eso también lo podemos hacer para hacerlo más simple de cada sección. Por ejemplo, identifiqué 6 secciones. Ok, sección número 1, ¿cuáles son las palabras claves de esta sección? Entonces ya las podemos escribir. Luego, sección número 2, palabras claves, las escribimos. O ideas repetidas, las escribimos. Entonces, ya al finalizar de hacer esto de cada sección, podemos ver que a lo mejor en una sección y en otra las palabras van a ser las mismas, las palabras claves. Entonces todo eso nos va acercando a el mensaje central del libro, porque pues una palabra clave es normalmente eso, algo que es repetitivo, que hay un énfasis, una idea que se quiere enfatizar, a veces de diferentes maneras está escrita, pero pues se convierte en la idea principal. Entonces, identificamos las secciones. Para los que no lo han hecho, escríbanlo ahí, y después que ya identificamos las secciones, identificamos palabras claves o ideas repetitivas. ¿Ok? Palabras claves, ya dijimos, para quienes no lo han hecho, son palabras que se repiten constantemente durante todo el libro. Pues donde ustedes encuentren que se repite mucho eso, y aquí mencionaban algunos ejemplos, pues vayan subrayándolo, vayan marcándolo. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer después de las secciones. ¿Sí? Y por ejemplo, las palabras claves que mencionamos ahorita, Dios, Yeshua, fe y persecuciones, son 4 palabras claves que aparecen en los 4 capítulos. Dios aparece en los 4 capítulos, fe en los 4, Yeshua en los 4 y persecuciones en los 4. Sí, yo desde ahí pues ya nos está Aventando el mensaje, dando sí. una idea clara. Sí. Ok, muy bien. ¿Sí escucharon, hermanos, por allá? Que en los 4 capítulos se repiten estas 4 palabras. Entonces, pues, 4 ideas que son repetidas en cada uno de los capítulos nos van acercando a lo que dijimos que queríamos hacer con este método: tener una comprensión general del libro, del mensaje central del libro. Bueno, entonces, una vez que tenemos las secciones ya identificadas,
las palabras claves, las ideas repetidas o enfatizadas. Entonces, la parte final es elaborar un bosquejo. ¿Ok? Entonces, yo aquí les voy a poner un ejemplo de otro libro y ustedes van a terminar su tarea haciendo el bosquejo de este libro. ¿Ok? Entonces, lo vamos a hacer así. Voy a borrar aquí. Que en este bosquejo ya se trata ya como de darle un título al libro. Imagínense que ustedes le van a poner un título a ese libro. Es la segunda carta a Timoteo, pero ustedes le quieren poner un título, ¿ok? Tanto al libro como a las secciones. Ustedes le van a dar un nombre, un título, entonces pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Pero es el propósito de elaborar este bosquejo. Ay, gracias, hermano. Entonces, lo vamos a hacer así. Este es el formato que van a utilizar, ¿ok? Le van a poner título del libro. ¿Ok? Luego aquí van a poner las secciones. Y cada sección va a tener un título. Y aquí le podemos agregar la cita. Entonces, este ejemplo que yo les voy a poner aquí, el libro es Filipenses. Y aquí identificamos 6 secciones. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, estas son las secciones que yo identifiqué en el primer paso, ¿verdad? Que ya hice, ya elaboré. Ya identifiqué las palabras claves y apoyándome de esas palabras claves, entonces yo le voy a poner un título a cada sección. ¿Okay? Por ejemplo, a ustedes les pareció muy sencillo ponerle al primero saludos. Bueno, así le van a poner un título, pero a todas las secciones que hayan identificado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí marca que la primera sección de Filipenses le pusieron como nombre Pablo afirma a los hermanos. Y la sección es de Filipenses 1 a Filipenses 1:1 a Filipenses 1:11. Luego, sección número 2, vivencia y frutos de su prisión en Roma. Así le pusieron. Y es del 1:12 al 26. Sección número 3 le pusieron como título un comportamiento digno del Evangelio. Y es del 1:27 al 2:18. Sección número 4 le pusieron anuncios a los hermanos. Del 2:19 al versículo 30. Sección número 5. Nuestra gloria es Mashiach.
Del 3.1 al 21. Y sección final. Recomendaciones. Agradecimientos y despedida. Del 4.1 al 23. Entonces, aquí, bueno, y el título del libro es Sean imitadores de Mashiach. ¿Ok? Bueno, este es un ejemplo con Filipenses. Entonces, ustedes van a hacer lo mismo con la segunda a Timoteo. Si ustedes, por ejemplo, ahí identificaron, no sé, 6 secciones, 5, 8, entonces las van a enumerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, las que hayan identificado. Y le van a poner un título a cada sección. ¿Qué van a considerar para ponerle el título? ¿Qué creen que van a considerar? ¿En base a qué le van a poner el título a esa sección? Lo que hablé. Pues al tema que habla. Se supone que por eso ya identificamos palabras claves, ideas principales o ideas repetidas. Entonces, les digo, la primera vez nos parece muy sencillo porque si dices, salúdame a no sé quién, salúdame a no sé quién, pues saludos. Bien fácil, ¿no? Porque pues ahí se repite saludos, 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 pues le pongo saludos. Es un ejemplo. Entonces vamos a considerar obviamente de lo que está hablando. Y les voy a dar unas recomendaciones para escribir títulos. Si quieren escribirlas, ahí les van, ¿ok? Si quieren tomar nota, para elegir un título, primero, los títulos deben de ser cortos, ¿ok? No lo vayan a poner así de que, Pablo envía saludos a no sé quién y también que le quieran poner ahí toda una idea. No, un título debe ser corto, ¿ok? Número 2, los títulos deben incluir palabras claves si es posible. O sea, la ideal, si no queremos quebrarnos mucho la cabeza, pues incluimos las palabras claves. ¿Ok? El título debe describir el tema de la sección. Obviamente, pues nos basamos en las palabras claves, nos basamos en el tema. ¿Debe de qué? Describir el tema de la sección. Acuérdense que le estamos poniendo nombre a cada sección. Entonces, ¿qué debe de considerar el tema? Número 4. Cada título debe distinguirse de los demás títulos para que no haya una confusión. O sea, a pesar de que las ideas se repitan, no vamos a poner los títulos iguales. O sea, tienen que distinguirse. Si se supone que son secciones distintas, debe de haber una distinción entre una y otra. ¿Ok? Pero a la vez, los títulos deben de guardar una relación entre sí. No deben de parecer totalmente desconectados el uno del otro. Es todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de ir avanzando y cada vez lo vamos a hacer mejor. ¿Deben de guardar qué? Una relación entre sí. O sea, deben de distinguirse, sí, uno de otro, pero a la vez todos deben de guardar cierta relación, que no parezcan totalmente desconectados. Y que realmente parezcan secciones de un todo. Y por ejemplo, esto sí, o sea, Pablo afirma a los hermanos, y luego vivencias y frutos, y un comportamiento digno, anuncios a los hermanos, recomendaciones, agradecimientos y despedida, como que traen una misma relación. Sí parece que son secciones de un mismo libro. Entonces hay que considerar eso, que se distingan uno de otro, pero que a la vez tengan una relación entre sí. ¿Es el último punto? ¿Eh?
Sí, ajá, ese es el último punto, para poder elegir los títulos, ¿ok? Cortos, considerar palabras claves, describir el tema, distinguirse entre sí, pero guardar también a la vez una relación. Entonces, ustedes van a hacer este bosquejo con la tarea que ya realizaron, ¿ok? Enumeran las secciones, le ponen título a cada una, considerando lo que ya les dije, y le agregan la cita, ¿ok? Está fácil, pues ya traen las secciones ahí, ya hicieron lo más difícil, ya lo hicieron. Y la parte final era identificar entonces el tema general. Por ejemplo, aquí ya tenemos un título y todo, ya identificamos el tema general y el versículo clave, que creo que eso ustedes ya lo hicieron, ¿verdad? ¿Cuál pusieron de versículo clave, hermanos? Yo puse 2. Ok. Pues sí, sí, pues. ¿Y en base a qué lo eligió, hermana? Lo elegí, o sea, al tema de lo que Al se tema, habla. claro, porque pues ya tenemos la idea, dijimos, este es el tema, ya vi cada sección, ya vi lo que se repite. El tema general del libro, ¿cuál puso, hermano? La exhortación, el temor, todo eso. Ok, y el versículo, exhortación y temor, fue su tema general. ¿Y cuál fue su versículo clave? Fue 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, amor y de exhortación. Siento que ahí abarca todos los temas de lo que se trata el libro. Ok, está bien, hermana, muy bien, de eso se trata. ¿Alguien más, hermana Leila? Todavía no llegó a esa parte, muy bien. ¿Por acá alguien eligió algún versículo clave? Yo elegí el de, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque Muy ella me basé en que pues toda la carta era también como unos consejos para Timoteo, ¿verdad? Ok. Todo lo que Para tenía que hacer su obra. Y sintió que ahí se resumía Ajá, que ahí. el mensaje. Muy bien, de eso se trata. O sea, vamos a identificar, ya hicimos todo esto, ya hasta le agregamos un título, es porque ya identificamos el tema central y entonces podemos elegir un verso clave que englobe o sea, ese tema, ¿verdad? El tema principal. Entonces, está bien, no estoy diciendo que ese sí sea el verso de la carta, quizá otros eligen otro, pero los aspectos que ustedes consideraron para elegirlos son los correctos. El tomar el tema que para ustedes era el tema central y en base a eso buscar un versículo que englobara ese tema o ese mensaje. Eso es lo que se debe de considerar para elegirlo. ¿Alguien más, hermanos, eligió un verso clave? Yo también elegí como Asunción 2, pero... Ajá. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ok. Y la de 4:2, segunda de Timoteo, que dice que prediques la palabra y que apresures a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende claramente y exhorta con toda paciencia y doctrina. Muy bien. Ok. Por ejemplo, si ustedes investigan, ¿lo investigaron así, versículo clave de Timoteo o ustedes lo eligieron? No, lo elegimos. Lo eligieron, muy bien. Y si lo investigan por ahí, ¿cuál les sale? Así, pónganle ahí en Google. Versículo clave de segunda de Timoteo. A ver cuál sale. A ver quién le atinó. No, es que pues es lo que dijimos. Y por ejemplo, hace rato nos mencionaba el pastor. 4 conceptos repetitivos. Dios, Mashiach, persecución, no recuerdo, y fe. Entonces, probablemente nuestro verso clave pudiera ser uno que englobe estos 4 aspectos. Que mencione a Dios, que mencione la fe, que mencione el tema de la persecución. Entonces, ahí está englobado todo el mensaje de la carta y vamos a elegir un verso. Ya tenemos el tema, incluso con las palabras se puede elegir el tema. Entonces, tener fe en Dios en tiempos de persecución, o sea, ahí ya le podemos agregar algo y este es nuestro tema, entonces ya nos vamos a buscar un versículo que conecte. No, hay varios. Hay varios, sí. Hay varios. No hay como que uno. Exacto, si no va a haber uno específico. Depende de quién está haciendo el enfoque que le dan. Exacto, entonces por eso ustedes eligieron distintos y está bien, como les dije, siempre y cuando consideren estas, o sea, la instrucción es que lo elijan basados en
lo que ustedes ya consideraron es el tema principal de la carta después de haber hecho todo este trabajo. Y pues claro que si ya respondieron las preguntas, dividieron en secciones, revisaron a detalle lo que dice el autor, a detalle lo que dice el destinatario, pues obviamente ya van a tener una comprensión del tema principal, entonces ya es más sencillo, pero pues sí hay que realizar el trabajo. Bueno, entonces para finalizar el método de estudio del libro, la próxima semana van a traer listo su bosquejo, así como este, ¿ok? De este libro. De ese libro, ajá. O sea, aquí ya les puse un ejemplo, ya nada más ustedes lo terminan agregando las secciones, poniéndolos el título, tanto el título del libro como el título de cada una de las secciones, acuérdense, y la cita, ¿ok? Y ahí finalizamos este método. ¿Preguntas, dudas? ¿Sí? Comentarios. Como el caso de Hebreos, tengo muchos pasajes más formales. Ajá. Y ahí me llamó la atención, por ejemplo, que fuera de una noche en orden de Melquisedec. Eso es más importante porque habla de la psicología de Cristo, habla de las pruebas que pasan los hebreos, habla parte del cambio de sacerdote, un cambio de pacto, un cambio de sacerdote. Usted piensa que por ese libro se acaba el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo, no, se acaba el sacerdocio levítico y empieza el sacerdocio de Melquisedec. Y por último lo resta a manera de decir circunstancias de la fe. Por eso el capítulo 11 habla de la fe, como tuvieron todos los ustedes de la fe. Y por último les enseña que es más importante guardar el sacrificio de Cristo que los sacrificios de animales. O sea, es algo que cada vez lo leo me interesa más y más, encuentro más cosas. Ok, muy bien, hermano. Es un comentario nada más. Ok, muchas gracias. El hermano está haciendo lo de Hebreos, ya nos comentó. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Todo bien? Bueno, hermanas que sí lo hicieron, felicidades por hacer su tarea. Tienen una palomita. ¿Se tardaron mucho, hermanas? ¿Cómo les fue? Yo sí me Un tardé. ratito. Yo sí me tardé. Sí, un poquito, claro. O sea, me faltó parte, como quiera. Ok. Bueno, pero pues la avancé. Ok, bueno. Pues sí, obviamente, como ya dijimos, no lo vamos a hacer en un ratito a lo mejor. Podemos destinar algo de tiempo durante la semana. Y bueno, qué bueno que lo intentaron, porque de eso se trata, de intentarlo. Y estoy segura que pues así aprendieron y quizá la próxima vez que vayan a estudiar un libro, pues lo van a hacer mejor, o sea, de una manera más estructurada. ¿Qué les pareció, hermanas? Que si lo hicieron, ya lo habían hecho antes, la primera vez que lo hacen así, ¿ok? ¿Se les quedó algo? Sí. Difícilmente yo creo que se les va a olvidar de qué se trata la segunda carta de Timoteo. O sea, yo creo que ya lo van a tener siempre presente, el tema principal, el autor, el mensaje. Qué bueno que pudiéramos... El año, 76. Hasta el año, bueno, con datos y todo. Bueno, de eso se trata. Entonces ya ahí así adquirimos el conocimiento de un libro. Qué bueno que pudiéramos hacerlo con todos, pero bueno, pues ya es un avance. Entonces, qué bueno que lo intentaron, que trataron de aplicar el método. Pues son herramientas para, como dijimos, aprovechar mejor ese tiempo que dedicamos a hacerlo de una manera más eficaz. Entonces, yo creo que se cumplió el propósito. Entonces, los que faltan, hermanos, la próxima semana traigan su tarea y vamos a comenzar otro método, ¿ok? Un método distinto, diferente. Esto nada más fue herramientas para poder estudiar un libro, así de manera más general. Ahorita lo estamos haciendo muy, muy general. Bueno, eso es todo, hermanos. Entonces, con eso concluimos. Ya se nos terminó el tiempo y nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom para los que nos estuvieron viendo aquí en la transmisión. Nos vemos en la siguiente clase.